just like Holy Mary, Mariana Cross. Not just another Bloody Mary, Mariana. You go down just like Holy Mary, Mariana Cross. Your beauty never ever scared me. Aquí puedo observar en los esquemas que habéis añadido una batería auxiliar, ¿verdad? Para alimentar. ¿Para qué elementos va a alimentar esta batería auxiliar? Pues va a alimentar el claxon y las luces, y esa misma batería auxiliar depende de la batería principal. Ajá. ¿Y qué más? ¿Tienes alguna función extra? Sí, la batería auxiliar? este año han añadido una cámara que va a llevar en el coche para grabar lo que es la carrera completa. Ajá, genial. Mariana Cross. Not just another Bloody Mary. Aquí veo este panel que estáis trabajando tiene un elemento que me llama la atención. ¿Me puedes explicar algo de él? Es la centralita del vehículo, controla al final todos los elementos eléctricos y va alimentado principalmente por la batería principal del coche. Ajá. Sin eso no funcionaría ningún elemento. Vale. ¿Os está suponiendo alguna dificultad el montaje? Pues nos ha costado un poco el conexionado este al final, porque son bastantes cables, y luego ya con la conexión ya en el vehículo tenemos que pillar las medidas un poco de hasta dónde tienen que llegar y etc. Pues muy bien. Respecto al del año pasado, que era un chasis completo, hasta aquí, o sea, el motor iba junto al chasis. Este año hemos decidido separarlo, aumentar la dirección, o sea, para mejorar el giro. Cada uno hicimos una propuesta del chasis del coche, sin amortiguación y sin nada, el chasis, puro el chasis. Y fuimos eligiendo entre todos los 4 o 5 chasis que hicimos, cuál era el mejor, pues las cosas buenas de cada uno, las cosas malas de cada uno, y fuimos cogiendo pues lo que mejor nos venía de cada chasis.